Bienvenidos a Zona Desconocida. Quienes viven o andan por Montevideo están acostumbrados a ver una construcción en la Rambla de Punta Carretas, que es el famoso castillo de Pitamiglio, lleno de simbolismos, lleno de misterios también. También hay un castillo de las mismas características en la zona de Solís, cercano a Piriápolis, y ambos casos son los famosos castillos Pitamiglio. Hoy vamos a ver informes asociados a los misterios de Umberto Pitamiglio. Umberto Pitamiglio fue un destacado arquitecto e ingeniero uruguayo, cuya vida y obra están envueltas en un halo de misterio que ha fascinado a generaciones. Nacido en Montevideo en 1887, Pitamiglio es muy conocido por su singular Castillo Pitamiglio, una construcción que desafía las convenciones arquitectónicas y se erige como un símbolo de su personalidad enigmática y sus creencias esotéricas. Pitamiglio fue el sexto hijo de una familia de inmigrantes italianos que venían del norte de Italia, de la zona de la Liguria, a unos 50 kilómetros de Génova. Sus papás eran originarios de Carcare, una ciudad muy cerquita de Génova. Vinieron muy jóvenes, 20 y pico de años, se instalaron aquí y tuvieron, muchos hijos. Ya había otros Pitamiglio en Uruguay. Y en contra de lo que mucha gente piensa, si bien cuando nace Pitamiglio, su padre figura como zapatero remendón, su papá ya había comprado en efectivo la propiedad donde nació Pitamiglio en Mercedes, esquina Eduardo Acevedo. Ahí vino al mundo Umberto Ponciano Pitamiglio. Bueno, Pitamiglio era un político, un empresario, un arquitecto uruguayo que, le gustaba las artes místicas. Entonces era una persona excéntrica para su época y también una persona que causaba entre una mezcla de admiración y misterio, porque se cuenta que se paseaba con su capa roja y típica capa de un mago, de un alquimista, se paseaba y obviamente causaba extrañez en la gente de la época, ¿no? Era un personaje bien excéntrico para su época, sobre todo. Quien luego se recibió de arquitecto muy joven, a los 21 años de edad. No había tantos arquitectos en esa época. Generó muchos ingresos rápidamente e invirtió ese dinero en bienes raíces. Y de a poco fue multiplicando y generando una fortuna, lo cual ayudó a sus hermanos a vivir de renta. Sus hermanos colaboraban con esos emprendimientos. Pero estamos hablando de épocas donde verdaderamente todas estas cosas estaban muy ocultas. Y aquellas personas que entablaban contacto con el mundo sobrenatural no eran muy bien vistas. No eran muy bien vistas. Entonces, él vivió en una época donde podríamos decir no fue bien entendido para la gente común, ¿no? Cuando fallece Pitamiglio tiene más de 30 propiedades, muchas de ellas edificios de apartamentos, o sea, tiene muchas propiedades y un patrimonio de más de 10 millones de dólares actuales. Y al morir, en su testamento, dona todo. Todo lo dona. Dona todo. Todo lo dona. Participó en el diseño de varios edificios emblemáticos de la ciudad, pero fue su castillo, situado en el barrio de Punta Carretas, lo que realmente capturó la imaginación del público. Otro aspecto misterioso de la vida de Pitamiglio es su soltería y su vida personal tan reservada. Nunca se casó ni tuvo hijos, lo que ha dado lugar a muchas especulaciones sobre su vida privada. Se sabe que era una persona excéntrica y de hábitos austeros, lo que contrasta con la grandiosidad y el lujo del castillo que construyó. Tuvo una faceta homosexual, tuvo una faceta de arquitecto. Fue el primer arquitecto en ser ministro en la historia del Uruguay. Fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Baltasar Brum. Antes había sido diputado por el Partido Colorado. Una faceta de empresario. Terminó siendo ejecutivo de la empresa Adolfo Yo Sociedad Anónima, una empresa constructora muy importante para el Uruguay, que construyó, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo.
el lucernario del Palacio Legislativo, terminó de construir la sede central del Banco República, muchas sedes del Banco República en el interior, la tribuna Austria Nicolás del Estadio Centenario, el Hospital de Clínicas. Y tiene también la faceta que a todo el mundo le fascina, una faceta esotérica. Y es como un poco lo que te decía, ¿no? Hoy algunas cosas la sociedad las acepta sin problemas. Bueno, en determinada sociedad las acepta sin problemas, pero estamos hablando de épocas donde todo era demasiado rígido, donde había cosas que no eran aceptadas y que haya ocupado cargos políticos, verdaderamente es sorprendente, sin lugar a ninguna duda. Desde el punto de vista de lo que se puede documentar, hay una carta, al cual de puño y letra de Pitamiglio, a André Gio de Badet en Francia, que le dice: ¿te acordás de esta persona? Falleció la esposa. ¿Te acordás de quién era este señor? Estudiaba química con nosotros. ¿Qué química estudiaba André Gio de Badet? Artista teatral, cantante, una figura cultural francesa, con Pitamiglio, que era arquitecto. ¿Por qué estudiaban química? Realmente en algo podían estar metidos los dos. Varios mitos acompañan la figura de Pitamiglio. Una de ellas cuenta que dejó escrito que el castillo de Montevideo lo cedió hasta su regreso. No es correcto esa leyenda que se dice que Pitamiglio lega el castillo hasta su regreso. No, el testamento de Pitamiglio nunca dice eso. No es correcto que Pitamiglio se haya recibido de ingeniero, nunca se recibió de ingeniero. No es correcto cuando se afirma que la familia Pitamiglio era pobre. El testamento de Pitamiglio nunca dice eso. El castillo Pitamiglio es una obra arquitectónica única, cargada de simbolismos y referencias esotéricas. Las formas geométricas, los laberintos, las escaleras que no llegan a ningún lugar y las múltiples referencias a la alquimia y la religión sugieren que Pitamiglio estaba profundamente influenciado por creencias místicas. Se dice que estaba relacionado con diversas corrientes esotéricas, incluyendo la alquimia, la masonería y el rosacrucismo. Hay un simbolismo importante alquímico en cualquiera de los dos castillos. El de Montevideo tiene un bagaje muchísimo más importante porque en realidad muestra sobre todo la vía que hizo Pitamiglio. La alquimia tiene dos vías, la vía seca y la vía húmeda. La vía húmeda, los alquimistas de la vía húmeda identificaban sus trabajos siempre con representación de barcos, porque tenía que ver con aquello de transitar el mundo interno a través del estudio, de la reflexión, de la meditación. La vía húmeda es eso, por eso se dice que la vía húmeda Dios la dejó para los ricos en recursos económicos. Un chalet de estilo alemán que daba hacia la calle Francisco Vidal, que luego, de a poco, se fue transformando en un castillo que tiene muchos símbolos esotéricos, alquimistas, rosacruces, tiene símbolos templarios, tiene símbolos también cabalísticos, tiene juegos astronómicos. Desde el punto de vista esotérico, al principio para mí era muy escéptico, pero tiene una complejidad esotérica muy, muy interesante. Tiene como... Al principio puede ser que te parezca cualquier cosa, pero si lo empezás a entender, te puede dar vuelta la cabeza. Entonces ahí, cuando un alquimista sigue su camino, ya sea por la vía seca o por la vía húmeda, siempre deja en sus trabajos, deja una muestra de por cuál de las dos vías está relatando su proceso mítico, su proceso simbólico, porque lo que tiene el alquimista que no solo es un gran imitador de la naturaleza, sino que sigue un mito, su propio mito personal, que nosotros hoy le llamamos, por ejemplo, nuestra misión de vida. Nuestra misión de vida, en realidad, o la misión de vida que tiene cada uno, es el mito personal, ¿no? Es el camino del héroe que el destino, el alma de uno ha decidido. Y él estaba siguiendo la vía húmeda de la alquimia. ¿Cómo sabemos que seguía la vía húmeda? Bueno, primero por donde fue construido su castillo, en Montevideo, frente al mar.
Segundo, porque si observamos su castillo, es un barco. Otra obra que legó y que también genera mucha intriga y especulaciones es el castillo en Las Flores, cercano a Piriápolis. Hay una gran diferencia. El de Montevideo tiene un peso, como te decía, un peso mucho más importante en cuanto a símbolo que el que está en Las Flores, porque el de Las Flores es algo más pequeño, pero igual cargado de simbolismo. Yo creo que lo que él quiso mostrar en el de Las Flores, sobre todo el contacto con todo el tema de la naturaleza. Entonces, por un lado, hay un castillo que está representando la tierra, todo el contacto con la naturaleza, los jardines, también todo el laberinto para poder llegar a ese Cristo que tiene. Y el de Montevideo, más el contacto con todo lo simbólico, con las aguas, con el mar, como representante de lo interno, de lo onírico, de lo psíquico. Pitamiglio legó sus castillos al Estado uruguayo, bajo la condición que se mantuvieran tal como él los dejó. Hoy funcionan como un museo y centro cultural, que siguen siendo un punto de atracción para quienes buscan entender los enigmas que rodean la vida de este singular personaje. Las visitas guiadas revelan algunos de los secretos del lugar, pero muchos aspectos de la vida y obra de Pitamiglio permanecen envueltos en el misterio, los cuales seguiremos entendiendo en la segunda parte de este informe a continuación. Recuerden que hay mucho más. Esto solo fue la primera parte de este informe sobre Pitamiglio. Los quiero invitar a mis cursos, conferencias, talleres, y para eso se pueden informar a través del WhatsApp 092 46 10 76 o pueden seguir también la página de Facebook Universidad Holística. Vamos a ver una tanda de virales junto a Jorge Umía. Usted compra una casa, se va a mudar allí, todo es ilusión y felicidad. Firma el contrato, hace el pago, comenta a la gente del lugar que será el nuevo vecino y le dicen: ¡Ah! ¡A la casa encantada! Usted no tenía idea de la reputación de ese sitio y quiere deshacer el trato. Quien le vende no quiere. Entonces recurre a la corte y presenta una demanda de nulidad. Esto, que podría parecerle el argumento de una película, es un caso real. Sucedió en Estados Unidos, más precisamente en Village of Nyack, en el estado de Nueva York. Jeffrey Stambowski, un comerciante de bonos de Wall Street, adquirió la casa de estilo victoriano de 18 habitaciones a Helen Ackley por un valor de $650,000 en el año 1989. Desconocía, al no ser de la zona, que su propietaria afirmaba que desde hacía años venía experimentando en su casa distintos fenómenos paranormales, tales como actividad poltergeist o apariciones, por ejemplo. De hecho, la historia era conocida por haber aparecido ella misma hablando de estos hechos en el periódico local e incluso en la revista Reader Digest en 1977. Stambowski, al conocer estos antecedentes y, pese a afirmar que no creía en fantasmas ni nada de ello, desistió de la compra y pidió el reembolso. Como manifestó en una entrevista, su esposa estaba muy nerviosa con todo lo que se contaba y le preocupaba cómo podría estar ella cuando él estuviese de viaje. Y agregó: ¿Quién sabe? Quizás cuando viva allí encuentro que sí hay fantasmas después de todo. Alegando el principio jurídico caveat emptor, la corte desestimó su reclamo. Este principio establece que quien compra es responsable de chequear las condiciones y la calidad de lo adquirido y exime a quien vende de complicaciones posteriores a la compra. Esto explicado de una manera sencilla, por supuesto, pero Stambowski apeló
y en 1991 la Corte de Apelaciones le dio la razón, estableciendo que este principio legal debía en esta ocasión no ser aplicado y hacerse una excepción, por lo que finalmente recuperó su dinero. Esto sentó jurisprudencia y en los distintos estados de Estados Unidos la reglamentación varía respecto a ello, pero en muchos obliga a quien vende a advertir, por ejemplo, si en esa residencia alguien murió allí, sea cual sea la causa. En las viviendas donde estos hechos se han dado suelen quedar estigmatizadas y su valor en el mercado puede llegar a caer entre un 10 y un 25%. Todo esto me trajo a la memoria a una casa que conocí aquí en Uruguay hace años, donde sucedían eventos paranormales de distinto tipo y de alguno de ellos fui testigo directamente. Al tiempo me encontré con quienes vivían ahí y me comentaron que la habían vendido. Obviamente salió el tema de lo que ahí pasaba y cito su respuesta. ¿Estás loco? Si decimos algo, no la vendemos más. Pero tranquilidad, seguramente no es ahí donde usted vive. Recuerden que muchos de estos virales, noticias, lo pueden mandar también ustedes a través de nuestras redes que son Facebook, Zona Desconocida, YouTube, Zona Desconocida o también nuestro Instagram que es Zona Desconocida ZD. Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa recuerden que vamos a tener la segunda parte sobre los misterios de Pitamiglio. Continuamos en Zona Desconocida y recuerden que estamos hablando sobre los misterios de Pitamiglio. Vamos a ver esta segunda parte. Son tantos los misterios que acompañan a Umberto Pitamiglio que hasta el escritor e investigador Eduardo Cuitiño sospecha que pudo tener una faceta oculta como escritor de grandes obras. Hay una duda que yo tengo con respecto a quién fue Pitamiglio, porque Pitamiglio estuvo presente en París en julio del año 1926. Eso se puede documentar. Al mismo tiempo, en París se presentó un libro muy pero muy interesante que en ese momento pasó totalmente desapercibido, que es un libro que se llama El misterio de las catedrales, escrito por un tal Fulcanelli que nunca nadie supo quién es y es parte de lo desconocido. El misterio de las catedrales es un libro exquisito, escrito en francés por alguien que sabía muchísimo de alquimia y que se dio cuenta de que muchas catedrales europeas tenían detalles alquímicos. Ese libro se presentó sin pena ni gloria en el año 26, una edición de 500 libros creo que era, no, 100 y pico de libros, 500 francos salía cada uno, un disparate, casi ni se vendió. Hoy en día la Biblioteca de París tenía un ejemplar original de Misterio de las Catedrales que fue robado en el año 2019 ante la pandemia y evaluado en más de $1 millón. Hay una logia en Estados Unidos que tiene un ejemplar, que es el único que se sabe, al cual se puede acceder, del original de Fulcanelli. Hay PDF que cualquiera puede acceder en internet, se pueden buscar, está libre. El tema es que en los años 60 a alguien le gustó, lo editó y se hizo bestseller. Ahí, digamos, se popularizó el libro. En el prólogo, ahí se dice que el maestro Fulcanelli, un hombre italiano, pero que vivía en francés, no era profeta en su tierra y que, bueno, que había presentado el libro y había vuelto a su país. ¿Quién era? Bueno, yo la teoría que me encanta y que nadie exploró nunca es que el mismísimo Pitamiglio fuera Fulcanelli. Perfectamente lo pudo haber sido. Por sus conocimientos de arquitectura, por cómo manejaba el francés, porque estaba presente en el momento que se presentó el libro, y por un parecido caligráfico. Porque no se conoce mucho a Fulcanelli, solo que firmó una vez uno de esos libros, y hay un parecido caligráfico importante con Pitamiglio. Un Pitamiglio que, cuando dona libros, aparentemente las hermanas Doloriani, no sé si lo sabían,
pero aparentemente había ejemplares de las obras de Fulcanelli. La segunda obra de Fulcanelli es muy llamativa, se llama Las moradas filosofales. Justamente si en algo vivía Pitamiglio, era en una morada filosofal. Y se presentó ese libro poquitos años después, en el 29, y habla de Sevilla. Y las catedrales de Sevilla, significativamente habla de unas catedrales en Sevilla, donde justamente Pitamiglio había estado antes en Sevilla en un congreso de arquitectura. Popularmente, cuando se habla de Pitamiglio, se especula con un posible vínculo y relación con Francisco Piria. Hasta hay quienes creen que fueron alumno y profesor de artes místicas. No sé si fue tan así, porque por la diferencia de edad que tenían, no sé si fue tan así, pero posiblemente sí, posiblemente se conocieron, posiblemente tuvieron algún contacto, porque también tenemos que entender que tanto Piria como Pitamiglio eran gente de la alta sociedad, para decirlo de alguna manera. Bueno, no se puede documentar una relación concreta. Hay 40 años de diferencia. Piria nació, si mal no recuerdo, el 23 de agosto del año 47. Y bueno, Pitamiglio nació en noviembre del 87. Se llevan 40 años de diferencia. Para mí es mucho. No se puede documentar un vínculo concreto entre ambos. Como ministro de Obras Públicas, él estuvo presente cuando en un congreso muy famoso, el primer congreso latinoamericano de arquitectos, Pitamiglio estaba en el estrado y Piria estaba en la tribuna. Pero bueno, para no romper, digamos, lo que el colectivo uruguayo piensa que hay un vínculo, que bueno, que uno puede haber sido maestro del otro, si ustedes visitan el Argentino Hotel, vayan, entren, van a ver que en el piso hay como flores en cruz. Yo estoy convencido que Piria era Rosacruz. Y a su vez visiten los castillos Pitamiglio y vean los símbolos rosacruces que pueda haber. La conexión entre ambos creo que podría estar por ahí. Este tipo de personajes, igual que Piria, incursionaban en varias cosas. En los Rosacruces, incursionaban en la alquimia, en el esoterismo, en el espiritismo, porque también todo el bagaje Rosacruz tiene mucho que ver con el proceso alquímico. En el momento que ellos vivieron, el movimiento Rosacruz tenía mucha fuerza en el mundo porque trataban de vincular todo el mundo científico, hacerlo combinar con todo el mundo católico, cristiano. Buscaban compatibilizarlos. Estaba muy en boga en la época que ambos vivieron. Y capaz que por ahí se pudieron vincular esotéricamente. Yo, del punto de vista documental, no lo pude probar que hay un vínculo entre ambos. Capaz que sí, capaz que lo hubo. Eran muy distintos, ¿no? Piria mujeriego, Piria hacía gimnasia. Piria tenía, en el que es sobre el Palacio de Justicia, arriba tiene un gimnasio personal. Y no, Pitamiglio no. Homosexual, bastante gordo, no se movía mucho. Eran, creo que bastante distintos ambos. Pero capaz que hubo un vínculo entre ambos. Capaz que algún día surge algún documento, alguna idea más formal que lo pruebe. No hay que cerrarse, capaz que sí, capaz que no. No rompamos un poco la magia de lo que todos creemos. No podría afirmarte que Piria fue maestro de Pitamiglio por la diferencia que existe entre la alquimia de Piria y la alquimia de Pitamiglio, pero puede ser que se hayan conocido y que hayan incluso intercambiado conocimiento, porque como te decía, era una época donde la gente que tenía afinidad se encontraban sobre todo en un anonimato. En conclusión, Umberto Pitamiglio fue un hombre de múltiples facetas. Ingeniero, arquitecto y también un místico y alquimista. Su vida estuvo marcada por una búsqueda constante de conocimiento y transformación, reflejada en la arquitectura laberíntica de su castillo y en su carácter reservado. Los misterios que rodean su vida y obra continúan atrayendo a quienes buscan comprender la mente detrás de una de las figuras más enigmáticas de la historia uruguaya. Realmente es un personaje que
no muy estudiado, no muy investigado en la historia del Uruguay, pero que desconocido, un ilustris desconocido, como se suele decir, que nadie se puso a pensar lo que pudo haber hecho o no hecho, o quién pudo haber sido. Estos misterios que tienen que ver con la alquimia, ¿no? Porque evidentemente hay una discusión sobre la alquimia en base a Humberto Pitamiglio. A mí siempre me hacen pensar de qué lado nos ponemos, de qué visión tenemos, ¿no? Lo podemos tomar como un sentido romántico, mágico, o también lo podemos tomar en un sentido práctico, casi escéptico, ¿no? Y ahí me gusta hacer algún tipo de cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tal si lo que dejó no es lo que pensamos, lo que creemos, o lo que algunos especialistas inclusive creen o interpretan? ¿Qué tal si simplemente quiso experimentar, confundir, generar un tipo de arte que no tiene más explicación que esa, ¿no? Y me refiero a esto de dejar puertas que van hacia la nada, o simbolismos que son tal vez esotéricos, pero tal vez son simplemente artísticos. Más allá de eso, cada uno siempre lo mide de acuerdo a sus propios paradigmas. Hay quienes se sienten cómodos justamente con un sentido romántico, mágico, que los hace mantener esa información en una pseudo, justamente, zona desconocida. Gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no estás, humano.